ni de su Santo Espíritu. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuche bien, voy a repetir este último versículo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer poco, diga, ¿qué dice ahí? Mucho. ¿Pero de quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. O sea, tres automáticamente poderes. Y ser muerto y resucitar el tercer día. Tres poderes, ¿sí o no? Hay el poder legislativo, hay un poder, el gobierno, ese político, ¿verdad? Tremendo. Son poderes que operan en la tierra. ¿Sí sabían? El poder político es uno de los más grandes. Y el poder religioso, tremendo. Amén. Pero yo he aprendido que un poder se derriba con otro poder. Pero presentémosle este tiempo al Señor, Padre bueno y soberano. En esta noche nos encontramos aquí en este lugar, Dios, una vez más buscando tu rostro, tu presencia, que es lo más importante. Dirígenos, guíanos a toda verdad, Señor. Asístenos y hónranos con tu presencia. Que tu palabra provoque más que un deseo el hecho de nosotros poder salir de la oscuridad, porque ella es luz. Señor, que tu palabra nos oriente, nos dirija, nos presida, nos lleve a ver las cosas de una manera más claras, y por sobre todo a hacer tu voluntad. Que esta palabra se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús declaramos nula toda interrupción de la tiniebla. Echamos abajo toda distracción, todo desánimo, toda pereza, Padre, y que ella haga para lo que fue enviada en esta noche y provoque cambios extraordinarios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya de repente hemos hablado mucho, demasiado, de este pasaje, pero la palabra de Dios es eficiente, es eficiente y se entiende, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y ella hace sabio aquel que es sencillo. La palabra de Dios cambia, transforma y liberta. Si alguien debería conocer a Cristo, eran los discípulos. Si alguien debería saber quién era el Cristo, eran los discípulos. Es como que usted, amén, que está casado o que tiene su compañera, usted debe de conocer a su compañera. Usted debe conocer a su compañero. Mire, a veces cuando ellos se llegan a conocer tanto, no bastaría sino una mirada para no tener que decir mil palabras. Con una mirada se envían una comunicación, se envían un mensaje. ¿Por qué? Por lo mucho que interactúan, por lo mucho que comparten, por lo mucho que entonces empiezan a relacionarse. Por ahí dicen que el que anda con sabio se vuelve sabio, y es verdad. Pero el que anda con necio se vuelve necio. ¿Por qué? Porque empieza a interactuar con esa persona, porque empieza a convivir con esa persona, porque
que se murió. Gloria a Dios. Entonces digo, si alguien en este tiempo debería saber quién era Jesús, eran los discípulos. Porque Jesús pasaba tiempo con ellos. El problema era que ellos en ese tiempo eran despistados. Dígale que tiene a su lado, deja de ser despistado, no te despistes. A veces apartamos más tiempo, hermano, para otras cosas que para estar con el Señor. Gloria a Dios. Apartamos más tiempo para estar con otras cosas y no apartamos tiempo para interactuar con el Señor. ¿De qué manera el cristiano puede interactuar con el Señor? En la oración. En la oración es el método, la forma, la manera de cómo el cristiano puede interactuar. Porque la oración es el transporte, es el medio, la forma, la manera de cómo dialogar con Dios. Imagínense usted una pareja que no converse legalmente, son dos extraños. ¿Cómo lo ve usted, pastor? Una pareja que entre comillas nos une un papel, unas argollas, porque hay algunas personas que nomás están unidos por un papel, por unas argollas, que cuando van a alguna parte, otra la dice usted casada, sí, pero ¿qué tanto interactúas con tu esposa? ¿Qué tanto compartes con ella? ¿Qué tanto convives con ella? Hay esposos, hermano, que cada 4 meses tienen una relación. De repente uno, cuando ya el tiempo va avanzando, la edad es muy diferente. Si me hago entender, me comunico, pero eso lo dejó Dios para interactuar entre las parejas. Y no solamente eso, hay muchas maneras de cómo pueden allegarse. A veces yo salgo y cuando llego, no lo voy a decir por mí, porque realmente lo estoy diciendo por mí, pero no tanto por mí. O sea, quiero explicarme, no para vanagloria, ni tampoco quiero maltratar a nadie. Pero yo digo esto porque lo hago. Yo le digo a mi esposa como un caramelo, no necesito llegarle a mí con algo grande. Porque a veces hay algunas personas que piensan que necesitan para interactuar con su mujer o dar a su mujer tener dinero. No, hay muchas cosas, detalles que parecen ser pequeños, que son más importantes que el dinero en ese momento. Hay parejas que, hermanos, no hablan, no comparten, no dialogan, no se relacionan. ¿Por qué tomo este ente? Porque la relación que debe tener el cristiano con Cristo debe ser casi similar, amén, de la que tiene que tener con su pareja. Hay bocas que están en vacaciones hace tiempo. Bueno, lo voy a parafrasear. O sea que los hombres no besan a sus esposas. Bueno, vamos a cambiar el rol de lo que dije. Hay mujeres que no besan a sus esposos, porque eso es recíproco. Amén. Hermanos, si nosotros vemos la creación, los animales, usted ve que el perro anda detrás de la perrita. Ahora se me salió la perrita que estamos criando en la casa, ya tiene apenas 5 meses. Y ya llegaron los guardianes, los gavilanes, le caían como 3. Y ahí mismo empecé a espantar, salgan de aquí. No, pero ¿cómo? Una muchachita todavía. Empecé a espantar. Amén. Salgan de aquí. Y bueno, y vayan a la casa. Si uno se encariña con un animal, hermano, ¿cuánto no va a querer o a encariñarse con la persona que tiene? Sacamos de ahí. Entonces, digamos que entre los esposos hay problemas y dificultades. Pero ¿qué problema tienes con el Señor? Amén. Para no hablar con Él, para no interactuar con Él, para no conversar con Él. Antes Él quiere que tú le traigas tu problema. Antes Él quiere que tú le traigas tu carga. Aleluya. Si no lo haces, es porque tú no quieres. Porque el Señor está abierto para hablar contigo. El Señor está abierto para ayudarte, para ayudarnos a su nombre. A veces se hace como que no lo escucha, pero Él está ahí. A veces se hace como que no lo oye, pero Él está ahí. Amén. Tiempo tenían los discípulos de estar con el Señor y les faltaba conocer, porque Él les pregunta, la gente dice que yo soy Elías, la gente dice que yo soy Jeremías, la gente dice que yo soy el que viene de venir, pero ¿qué dicen ustedes? Todos se quedaron callados, todos. Una vergüenza. Es como que si, hermano, un profesor durante 6 años, amén, de llegar de primero hasta 11,
Y da la coincidencia que, amén, le tocó todos esos años con los alumnos. Y se decidió por enseñarle. Y llega otro a preguntarle algo que le enseñó y le pregunta y se queda callado. Sino que eso es como una vergüenza. ¿Ah? Por eso que entonces el profesor se decepciona. Aquí el maestro, ¿sabe quién es? Es el Señor. A su nombre. Aquí quien nos prepara el Señor. A nombre de Cristo. Porque por eso le decían Rabonit, que quiere decir maestro. Porque él le enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando él llegaba a enseñarle, él no andaba cancaneando, él no andaba titubeando. Él le enseñaba como quien tiene autoridad y la gente se maravillaba. Tanto así decían, ¿quién es este? ¿O qué doctrina es este? No era la misma, sino que él le enseñaba con poder y autoridad. A su nombre. A nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Necesitamos conocer más a Jesús. Y para conocer a Jesús necesitamos interactuar más con Él. Para conocer a Jesús necesitamos relacionar más con Él. A su nombre. Al nombre de ti. Amén. Entonces, todo el mundo se quedó en silencio, pero de repente, uno, a que muchos le tenían un poco de pánico, porque Pedro era uno de los sectarios, era de los cambistas. Pedro le gustaba volar cabeza. Por eso se acuerdan que en una ocasión el de hoy le voló la oreja a uno. Amén. Porque esa era su ideología. Él todo lo quería arreglar con espada, con cuchillo. Y así por acá. El Señor le dijo, ¿qué pasa, Pedro? ¿De qué espíritu eres? Si yo necesitaría ayuda, no te la pediría a ti, sino que le diría a mi Padre que enviara ¿qué? Una legión de ángeles. A su nombre. Pero esa era la forma de Pedro. Y él estaba en ese proceso de formación. Pero cuando el Señor les habla ahí, en ese texto que ya leímos, el tiempo avanzado, hermano. El tiempo avanzado. No tiene 2 días discípulos de estar con él. Por eso él hace una pregunta. Y quiero decirle que yo jamás le doy una pregunta al pastor Carlos en cuanto a algo que yo le enseñé. Si no se le enseñé, no se la voy a hacer porque lo voy a escuchar. Automáticamente, si yo no le enseñé a ustedes, si ustedes no lo saben, ustedes no me van a responder. No tiene sentido enseñarle, o sea, preguntarle a ustedes algo que ustedes no saben. Pero yo sé que ellos sí sabían, como usted, amén, hermano, sí sabe, sino que muchas veces, aleluya, no sé si es la timidez, no sé si es el pánico, no sé si hay un montón de cosas que tienen que romperse hoy en el nombre de Jesús. A su nombre. ¿Saben por qué? Porque miren, escúcheme esto que voy a decir. Escúcheme. Y muchas cosas naturales nos sirven para el mundo espiritual. Yo como pastor recibí muchas veces consejería de hombres que se allegaban a su esposa, pero querían ir de una sin aconsejarlas. No. Amén. A la mujer se la corteja y se la prepara. Amén. Para que ella esté dispuesta y entonces de esa manera la relación que pueda tener esa noche sea. Oh. ¿Ahí es hermana Danielita? No sé, pues que lo diga ella. Claro. Gloria al Señor. Porque, mire, hay áreas que uno maneja muy bien. Pero en la vida todo se aprende. Hay personas que no les gusta aprender. En la vida todo se aprende. A usted en ninguna parte que llegue a trabajar. Usted cuando va a trabajar allá en la gasolinería, ¿usted sabía? ¿Qué hicieron? Le enseñaron. Pero hay cosas que nosotros en la vida no las sabemos, pero hay cosas que se aprenden. Por eso hoy es tanta, hermano, lo que saben los jóvenes, porque la ciencia ha aumentado demasiado. Ahora el que no quiere aprender en muchas áreas porque no quiere. Digo en muchas áreas. Y otros se creen incapaz. Vamos, tú tienes que llegar, tú no eres incapaz. Porque yo he conocido gente que ha llegado aquí a los caminos del Señor sin saber leer y aquí ha aprendido a leer. A su nombre. Tú no eres incapaz. Y sabe, yo quiero decirle algo a usted en esta noche. Usted y yo estamos con el más grande. Si alguien quiere lo mejor para nosotros es el Señor. Amén. Y cuando toma una parte íntima de una pareja, es para llevarnos a la intimidad que tiene que haber entre nosotros como iglesia y el Señor.
intimidad. Hoy los jóvenes quieren tener intimidad con las jovencitas por ahí, pero no quieren tener intimidad con el Señor. Ellos quieren descubrir qué es eso. Atrévete a buscar al Señor. Atrévete a pasar tiempo con el Señor. Atrévete a doblar rodillas. Es allá donde quiere apuntar el Señor en esta noche. A que intimemos con Él, a que lo conozcamos, a que sepamos cuál es su voluntad. ¿Cómo vamos a saber su voluntad si realmente, hermano, no lo buscamos? ¿Cómo yo sé la voluntad de Él si tengo que viajar, si tengo que trasladarme, si tengo que hacer esto o lo otro? Muchas veces, hermano, nos va mal, es porque no lo buscamos a Él. Es porque no pedimos la dirección de Él. A su nombre. Solo el pastor dijo gloria. Pero es así, yo sé de qué estoy hablando. Nosotros necesitamos, amén, para todo lo que tengamos que emprender, buscar a Dios. Digo, muchas veces nos equivocamos, porque yo también me he equivocado. Y por eso los invito a que nos acerquemos a Él, a su nombre. Hermano, hay muchas cosas que se pueden evitar, porque si algo quiere el diablo, son tres cosas: matar, robar y destruir. Es triste ver, hermano, cómo realmente, me acuerdo que en Tumaco hubo en alguna ocasión un derrumbe y el padre de una hija tuvo que enterrar a su hija sin cabeza, a su nombre. Muchas veces no hacemos como David. ¿David qué hizo? Él corrió a la línea de combate. Hermano, el cristiano tiene que presentar en ayuno y en oración muchas cosas. Acerquémonos a Jesús y preguntémosle al Señor: Señor, hago esto, no lo hago. David, cada vez que se acercaba a Dios para salir a una guerra, para salir a una batalla, él consultaba el Tumín, él consultaba el Urín. El Tumín y el Urín eran unas piedras que las tenía el sacerdote. Aunque no era el rey, pero él iba el sacerdote. Dios no le iba a responder a él sin el sacerdote. Y el sacerdote le decía: pueden ir, amén. Y cuando le decía no vayan, se quedaba quieto. Por eso la palabra dice: paraos y estad quietos, esperad y ved la salvación de Jehová. No es nuestra la salvación. La salvación, dígale al que tiene a su lado, la da Jehová. Deja la emoción. Dejemos la emoción. Parémonos en el Señor y digámosle: Señor, como yo le dije el otro día, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Saulo. Amén. Así le dijo. Gloria a Dios. A su nombre. Y mire que también cuando el carcelero se iba a matar, se iba a enterrar una lanza, porque él pensaba que todos los presos se habían ¿qué? Llegó Pablo y se le tiró. ¡Ay! Estamos aquí. Aquí estamos, no se ha ido ni uno. Porque en el plan de Dios ninguno se podía ir. Amén. En el plan del hombre. Y le dijo el carcelero: bueno, ¿y ahora qué hago? Pablo le dijo. ¿Por qué Pablo le dijo esto? Porque Pablo sabía quién era el Señor. ¿Por qué Pablo le dio esta respuesta? Porque Pablo aprendió a conocer al Señor. Porque Pablo intimaba con el Señor. ¿Sabe qué dijo Pablo? Acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es que en Cristo está la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que en Cristo está la victoria. A su nombre. Es en Cristo que está la victoria. Es que con Cristo es que somos más que vencedores. Es que con Cristo todo lo podemos. Cuando de repente dijo Pedro: tú eres el Cristo. La palabra Cristo quiere decir enviado, quiere decir ungido. A su nombre. Porque todos los que venían a salvar tenían que ser ungidos. Acuérdense que antes en Israel, quien manejaba el aceite de la santa unción era el sacerdote. Y el aceite de la santa unción tenía unos ingredientes. Amén. Tenía comino, tenía canela y un mundo de cosas. Era algo literal o físico. Amén. Que con esa ungía a los que iban a servir en el tabernáculo, ninguno podía servir si no era ungido. Amén. Será una unción, era un aceite que te daba la habilidad, la capacidad, te habilitaba para el reino, para servir, para ministrar. Hoy nosotros no necesitamos esa unción, porque inclusive quiero decirle, mas nosotros tenemos la unción del santo. ¿Y quién es el santo? Ahí la palabra santo significa Jesús.
servicio, para la obra, para liderar, para ministrar, que te habilita, ¿me voy a entender? A su nombre, pero que tiene que ir acompañada con la obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo se caracterizó por ser obediente. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes? Hello. Hello. ¿Lo oímos? A su nombre. Entonces, Pedro le dijo, escuche esto, tú eres el Cristo. Y le llegó profundo, se la mandó larga y adentro. Y se la mandó, como dicen los jóvenes ahora, en banda. Mire, directamente allá. A su nombre. Sí, así. Y le dio, vea. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, no todo el mundo impresionó a Jesús. Si usted estudia la Biblia, muy pocos fueron los que a Jesús impresionaron. Porque cuando le llegaron donde era, él decía, oh, bien Israel. O sea, eso es como quien dice, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó algo diferente. Como cuando la mujer del flujo de sangre toca el borde del manto y Jesús se detiene. Jesús iba al rumbo a levantar a Tabita que estaba muerta. Amén. Y él se mete en medio, gloria a Dios, de la multitud y toca el manto. Porque ella había dicho, yo sé que si toco el manto que porta este sacerdote, que es diferente, que no es como los que están aquí, yo sé que seré sana. Y no solamente se fue sana, sino que fue salva. Y cuando ella lo toca, Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. O sea, ella impresionó a Jesús, a su nombre. ¿Me van a entender? Que cuando nosotros realmente las cosas que hacemos, vale la redundancia, son de corazón, salen de acá, tocamos el corazón del Señor. Ese día la respuesta que dio Pedro, el Señor dijo, ay güey, y bienaventurado me dijo, eres tú Pedro, que quiere decir en hebreo Kefas, que quiere decir roca en bruto, hijo de Jonás. Así le dijo. Mire, le sacó los códigos del Señor. Amén. Primero le sacó los códigos, la genética, la genealogía, lo humano, para después entregarle la gloria. Alguien tiene que decir amén a esto. Para después entregarle lo espiritual a su nombre. Porque en la parte física, en la parte humana, tiene que haber cansancio. En la parte humana tiene que haber dolor. En la parte humana tiene que haber sacrificio. A su nombre. Porque es ahí cuando nos esmeramos por buscar a Dios. Pero está pasando algo, y es que no estamos pagando el precio. Está pasando algo, y es que poco oramos. Poco pasamos tiempo en intimidad con el Señor. Y eso es que quiere el Señor. Eso está pasando, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros no somos de esta tierra. Nuestro mundo no es este. ¿Y sabe qué? Estamos tan acomodados en este mundo que más le servimos al mundo que a Dios. Con todo el respeto. Más ansia tenemos de servir al mundo. ¿Por qué? No le servimos a Dios para ser un gran evangelista, para ser un gran pastor, para ser un apóstol, o sea, un misionero. ¿Por qué no nos desvivimos por servirle a Dios, por usar ese don, ese ministerio, ese talento que tú tienes ahí y que está dormido? A su nombre. Pero si quieres en el mundo literal y en el mundo secular, ser esto, lo de acá y lo de allá, eso es si Dios quiere, si no, no eres nada. A su nombre. Eso es si Dios le. Por eso, aquí todo lo que hacemos tenemos que someterlo bajo la voluntad de Dios, hermano. Si ayer nos equivocamos, hoy ya no nos podemos seguir equivocando, pastores. Amén. Porque nos equivocamos, humanamente nos equivocamos, pero de los errores se aprende. Le está hablando un hombre que se equivoca. Un hombre que realmente le quiere ser fiel a Dios. Un hombre que quiere avanzar, pero no de cualquier manera. Hoy Dios sabe qué está haciendo. Nos está cerrando la puerta, nos está estrechando para que hagamos las cosas correctas. Y tiene que ser así. Porque yo no puedo ir a predicarme a ti. Y de modo, si alguno está en Cristo y nueva criatura, y haciendo cosas más viejas, ¿qué? Olvídese, eso no tiene sentido. Aquí si usted predica algo, Dios lo va a llevar a vivir eso. Y entonces cuando usted no lo vive, entonces Dios me dice, y no fue lo que predicaste en el púlpito, y no fue lo que le dijiste de acá y de allá. Hermano, párese en el reino ahora.
nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso a Dios esta noche. Alabado sea el nombre de Cristo. Y todo lo que respira, diga alaba a Jehová. Vamos, todo lo que respira. Todo lo que respira. A su nombre. A su nombre. Al nombre de Cristo. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Tú eres. Oiga, ¿sabe qué? Mire, escúcheme bien. Póngame bien cuidado. Lo elevó a la máxima potencia. Mire, ¿qué le dijo Pedro? ¿Tú eres qué? No le dijo tú eres Jesús. No, él ya sabía quién era Jesús, pero le faltaba conocer al Cristo. Porque el Cristo, amén. Mire, Jesús era cualquiera, pero no cualquiera era Cristo. Muchos se llamaban Jesús, pero no todos eran Cristo. Algunos decían yo soy el Cristo, pero eran falsos. Pero el que estaba ahí no era cualquiera, a su nombre. Por eso cuando Bartimeo recibió la vista, ¿saben por qué Bartimeo? Le voy a descodificar y le voy a simplificar esto. No lo voy a enseñar ahorita, porque no tengo tiempo. Pero el hecho por el cual Bartimeo fue sano fue porque él se fue a la raíz. Diga conmigo la raíz. Y la raíz quiere decir origen, quiere decir diseño, inicio, comienzo, principio, a su nombre. Porque Bartimeo recuerden que él empezó a gritar, ¿o no? Él empezó a decir Jesús. Y mientras él decía Jesús no pasaba nada. Pero cuando le dijo, hijo de David, ahí se detuvo. A su nombre. Alguien lo alaba esta noche. Cuando le dijo hijo de David, ahí se detuvo. ¿Y quién dice no a esto? ¿Quién dice no a esto? El milagro. Cuando Jesús convierte el agua en vino, fue porque la madre se adelantó a un milagro. Porque no era la hora. Si ella no se adelanta, ahí no pasa nada. La historia hubiera pasado a su nombre. Pero la historia se detuvo ahí porque una mujer, una madre que creía en su hijo y que creía que él era el hijo de Dios. No solamente porque era la madre, sino porque María no miraba a Jesús como su hijo. Simplemente María lo miraba como el único Dios. Ok, no fue a ella que se le reveló en el ángel cuando José, amén, en su humanidad, y hasta yo no hubiera podido decir, porque José él desconfió, pero eso le puede pasar a cualquiera. Pero ya el ángel le había dicho: María bienaventurada. ¿Quién? Eres tú, María, y bendito sea tu vientre, porque el fruto que llevarás es bendito, a su nombre. Eres privilegiada por cargar al Salvador, a su nombre. ¿Qué? María, escúchame bien, porque estoy soltándote algo poderoso y estoy llegando a esto. No miraba a Jesús como cualquiera. ¿Y sabe qué? Nosotros, y tenemos que pedir perdón a Dios, no hemos mirado a Jesús como cualquiera. Porque el temor de Dios se ha ido de nosotros. Oiga, no hay respeto en las iglesias. Y respetamos mucho al Señor, a su nombre. No hay temor, el temor se ha ido de las iglesias, pastor. Se ha ido realmente. Si hubiera temor, le revelo que hubiera más gloria, hubiera más poder. Por eso los milagros hoy no se ven como se miraban ayer. Dice que por la mano, no de uno, de todos. No de uno, de todos los discípulos. No de dos, de todos los apóstoles. El Señor hacía milagros, dice. Hacía maravillas, hacía milagros, hacía prodigios. Y hoy, a veces, se va a hablar con un enfermo, el otro día se murió. Más rápido se muere la gente que resucite. A su nombre. Al nombre de Cristo. Entonces, cuando Pedro le dice eso al maestro, tú eres el Cristo, por eso la palabra dice Jesucristo. Amén. Ahí la debimos la mitad nomás. Jesús. Eso, la palabra dice Jesucristo. ¿Sí o no? Dice Jesucristo, ojo, para que tengamos en cuenta, Jesucristo. Jesús hay muchos, pero Jesucristo no, es único. Es único, a su nombre. Es único, no hay más. De repente hay muchos por ahí
tengo 5 minutos para eso. Como miró Pedro a Jesús, mucho más lo miró Jesús a él. Tremendo que Dios haya tenido más importancia al hombre que a su mismo hijo. Porque para poder redimir al hijo, lo que dio fue, hermano, todo lo que él tenía. ¿Por qué? Por nosotros que no éramos que nada. ¿Me voy a entender? Y así tiene el Señor a su iglesia. Porque es su iglesia, no es mi iglesia. A su nombre. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Por eso le dice bienaventurado. Mira, luego que Pedro da la revelación. Por aquí yo te hablo mucho de revelación por el Espíritu, porque es allá donde tenemos que nosotros apuntar. Pero no podemos estar dando revelación humana. Eso es carnal y puede ser diabólico. Desvía, hermanos. Ay, por eso muchos profetas ayer, ¿saben en qué predicaban? En intuición. Algunos atinaban, otros no. ¿Me entiendes? Eso es la intuición, como quien dice sí con sí, sí con sa. O sea, Tigmarín de los pingües, aquí no es eso. Pero escúchame bien. Entonces, cuando ya llegues, después de que Pedro termina de decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Responde Jesús. ¿Qué responde Jesús? Y yo también te digo, Jesús pudo haberse quedado quieto. ¿Sí o no? Jesús pudo haberse quedado callado. Él no tenía que decirle esto a Pedro, pero si le dijo a Pedro, esto fue por algo. Y hoy todos los que estamos aquí, mire, todos los que estamos aquí, estamos en representación de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré, y lo que dice, mi iglesia. Y creo que Pedro se convirtió en uno de los más grandes oradores. Inclusive, tanto así que la iglesia católica llegó a que idolatraran a Pedro, ¿o no? ¿Sí o no? La misma iglesia católica llegó a que se idolatrara a Pedro como un papa, como el papa. Inclusive, ¿sabe hasta dónde llegó la iglesia católica? A que se creyera que el papa Pedro era mayor que Cristo. La ignorancia. Pero acá legalmente, en el pasaje que vemos, note lo que Jesús le dice a Pedro. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca bruta, que poco a poco será pulida, mucha gente será edificada a través del mensaje, de las conferencias, de las enseñanzas, del poder y de todo lo que saldrá de ti. Pero por sobre todo, Pedro, quiero que no dejes de hacer una cosa. Y es aquí donde inicia el ministerio del creyente, en la oración. A su nombre. Porque le digo, y a ti te doy. Voy a hablar en presente. No le dijo la llave. Claro que yo aquí nomás tengo dos, pero bueno, ya dos son, ¿cómo se dice? Cuando es una es ¿qué? Cuando es una ¿qué es? Se dice ¿qué? Y cuando es dos se dice ¿qué? Eso es español, ¿no? Diga. ¿No es español eso? ¿Ah? Sí, pero cuando es una ¿qué? ¿Es en qué? ¿Plural o en qué? Singular. ¿Qué? ¿Y cuando es dos en qué? Bueno, pero ¿cómo es la cosa acá? Singular. Por eso yo simplemente lo hago para despertar con ustedes algo. A su nombre. Entonces no le dijo la llave, dijo las llaves. Y le digo, hermano, mire, se lo digo así, porque yo estaba orando ahí, que llegué. Yo empecé a orar. Y el Señor me dio este mensaje. Este texto me lo dio. Así. Y luego me dijo, tienes que usar las llaves de la justicia. Las llaves de la misericordia. Las llaves de la gracia. Bueno, hay muchas llaves. Él, cuando dijo llaves, no dijo son 4, no dijo son 5, no dijo llaves a su nombre. Porque, señores, yo hago una pregunta en esta noche: ¿para qué sirve una llave? Una llave sirve
su nombre. Ustedes saben que hay muchas clases de reino. Hay reino vegetal, hay reino animal, hay reino espiritual. ¿En qué reino está parado usted? ¿En qué reino está parado usted? En el reino espiritual. Pedro tendría que moverse en el reino espiritual. Entonces, literalmente, nosotros nos vamos a ir de aquí y esa puerta no la podemos dejar abierta. Vamos, dígale que tiene a su lado, cierre la puerta. Pero a ti no te mandaba a cerrar puertas de otro, tienes que cerrar la tuya. A su nombre. Porque estamos por estar buscando cómo cerrar la puerta a otro. Cierra tu puerta. A su nombre. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Entonces, la llave que le dio el Señor a Pedro fue para que se moviera dentro del reino espiritual. Entonces, todo reino tiene una puerta a su nombre. Y las llaves representaban dominio y poder. En el reino espiritual no se puede operar si no hay poder. Pero no se puede tener poder si no hay oración. Entonces, para tener poder hay que tener oración. Por sobre todas las llaves que el Señor le está dando a Pedro, lo más importante era la de la oración. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo operó en la oración. El ministerio de Cristo se basó en la oración. Ahora, Cristo no lo habló, Cristo lo demostró. Porque Cristo apartaba tiempo para estar horas con el Padre. Amén. Esa era la llave que Jesús utilizaba, amén, cuando iba y colocaba las manos sobre los enfermos. Porque esa llave, esa palabra, se cumple cuando Él dijo: yo doy poder, amén. ¿Para qué? ¿Dónde está eso? Está en Lucas, está en Mateo, está en Marcos. Yo doy poder. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Y sobre todas cosas, amén, tomarán cosas mortíferas y nada os dañará. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy la gente quiere poder, pero no quiere orar. No hay poder si no hay oración. No hay poder. Y hay cosas que se derriban en el mundo espiritual es con la oración. A su nombre. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? En el mundo espiritual hay cosas que si no entramos en oración, por eso Daniel entró en oración. Porque Daniel era un hombre de oración. Y se lo enseña, el Señor se lo enseña a Pedro más adelante. Después te codifico eso a través de Elías y a través de Eliseo. Y por eso cuando el hermano estaba hablando de esa parte, entonces yo entré en ese mundo espiritual, porque primero que todo a Eliseo lo llamaban varón de Dios. Varón de Dios no es cualquiera, a su nombre. El hombre de Dios, a su nombre. Y por eso, cuando ellos iban, amén, pero ya eran 2 minutos más para terminar esto. Cuando ellos iban a buscar tabla, pero más importante que la tabla, ellos miraron que era el varón de Dios y le dijeron: acompáñanos. Si el varón de Dios no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado? A ese que se le perdió el hacha, quizás le hubieran volado la cabeza, porque ese hombre era malo. Ese hombre era malo. Ese hombre solamente se lo podía, hermano, gloria al nombre del Señor, aquietar, era con el poder de Dios. A su nombre. Porque hay gente que está endemoniada, hay gente que está enchuquizada y que se necesita, gloria a Dios, el poder de Dios. La Biblia lo dice, que venía gente con demonios a atacar a Pedro y a Pablo y con el poder de Dios. ¿O no era así? La Biblia lo dice. Pero hoy en día nosotros ¿qué? No hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de la oración. Porque nos hemos desenfocado a su nombre. Y esto es serio. Por eso muchas veces no vemos la gloria de Dios por el respaldo, porque queremos el respaldo de Dios. Pero ¿cuánto tiempo apartamos para estar con Él? Vivimos roncando. A su nombre. ¿Ah? Nos falta más, pastor. Nos falta meternos más con Dios. Nos falta acercarnos más
se cae el hacha. ¿Y qué pasó con el hacha? Primero que todo, el hacha se cayó. Muchas veces se nos van a caer cosas, se nos van a caer proyectos, se nos van a caer en matrimonio, muchas cosas se van a caer, pero el poder de Dios, yo estoy seguro que las levantará. ¿Qué pasó con el hacha? Se hundió. Muchas veces nos vamos a sentir hundidos, pero de allá Dios nos va a sacar. ¿Qué pasó con el hacha? Flotó. Dios va a hacer flotar muchas cosas que se hundieron. Pero eso no pasa si no hacemos uso del poder de Dios. Y el poder de Dios viene por la oración. Eliseo era un hombre de oración. Que cuando murió, llevaba un féretro. Amén. Y cayó específicamente allá donde estaban los huesos de Eliseo. Y el muerto dice que revivió y salió corriendo. El muerto salió corriendo. Y el muerto salió corriendo. Y el muerto salió corriendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Parece chistoso, pero fue así, fue así. Por el poder de Dios que había en Eliseo, en el que Eliseo era un hombre de oración. La llave, señores, del Señor está enviando a Pedro. La más importante era la de la oración. Tengan cuidado, porque voy hacia Jerusalén y allá me esperan 3 poderes. Pero el poder que yo les entrego a ustedes es mucho más grande que ese poder. El poder espiritual. Lo que usted y yo hemos descuidado. El poder espiritual. Hoy somos más carnales. Perdónenme la expresión, hermano, pero a veces somos más carnales. Rápido, nos ayudamos rápido. Hermano, por cualquier cosa no nos... Bueno, hemos dicho. Eso dice que nos falta más oración. Pastor, hay veces el ladrón no quiere robar, no. Sino que el ladrón, como es ladrón, ve la puerta ¡Oh! Ahí fue. y se va metiendo. Entonces, cuando nosotros no cerramos la puerta, el ladrón lo roba. Amén. Amén. ¿Y con qué se cierra la puerta? Con la llave, con la oración. A su nombre. Así es. Y sabe que a veces las llaves las pueden violar, pero el seguro, difícil. Hay llaves que entran, medio como que, pero cuando usted echa seguro, a su nombre, pero cuando usted echa seguro con la llave original. Y sabe que lo original es original. ¿Sí o no? Estamos hablando del mundo espiritual, porque lo natural no puede violar cualquiera. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros espirituales y no naturales. Estamos acá. El tiempo se me fue. Oramos al Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, Dios eterno, todopoderoso eres Dios. Gracias por hablarnos, por hablar a mi vida, Señor. Por hablarme a mí primero, Señor amado. Creo que soy uno de los que más te necesito. Ayúdame, Señor, para poderte ser fiel. Yo quiero serte fiel. Tú lo sabes, tú me conoces. Pero lastimosamente te he fallado. Hermano, no solamente falla la persona que cae en adulterio, en fornicación, no. Podemos fallar con la indiferencia de no acercarnos a Dios. Podemos fallar con la indiferencia de no leer la Biblia. Y eso no le agrada a Dios. Eso es un pecado. Eso es un pecado también. Descuidar nuestra vida espiritual es un pecado. Porque como decía el siervo, estamos abriendo puerta. Y el diablo ve que están abiertas. Y claro, lo que hay en nosotros es precioso. Es de mucho valor y por eso el enemigo entonces muchas veces nos ha robado. Señor, muchos sueños, muchos anhelos, cuántas cosas que tenemos las hemos perdido, no porque tú quieres que las perdamos, sino por nuestro descuido espiritual. Porque, Señor, entramos en una razón, porque más apetito de la carne, Señor, y no le damos lugar a usted, al Espíritu Santo. Usted me hacía ver hoy que el único pecado no es simplemente blasfemar contra usted. No, hay muchas maneras de cómo lo contestamos. En esta noche le pedimos perdón, Espíritu Santo, porque usted ha sido la persona comisionada para estar con nosotros. Perdónenos, Espíritu Santo de Dios. Por eso hemos ido a tocar puertas y han estado cerradas. Hemos orado por personas y no se han sanado. Bueno, muchas cosas pasarán porque así tienen que ser, pero otras nosotros somos los culpables.
Por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando. Y gracias, porque esto no es por casualidad. Si tú nos hablas así, Señor, es porque quieres hacer todavía algo con nosotros. Es porque todavía quieres usarnos, Señor. Es porque todavía quieres mostrar tu gloria por medio. Porque el Señor le dijo a Isaías, por medio de ti. Y le dijo a Jeremías, a través de ti. Porque martillo me eres. A Isaías le dijo, eres luz para las naciones. Y a nosotros nos dice, ustedes son la luz de este mundo. No se vayan a dejar desvanecer como la sal. Porque si la sal se desvanece, pierde su sabor y no servirá sino para hacer pisoteada y hollada. Y no queremos ser burla del mundo, Señor. Que Satanás se burle de nosotros, Dios, no. Señor, gracias porque hoy te reconocemos como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Hoy te levantamos en alto, Señor, declarando tu grandeza, declarando tu majestad, declarando tu poder, Señor, declarando tu deidad, Dios, declarando tu soberanía. Rey eterno, perdónanos, Señor, todo aquello que no te haya agradado, todo pecado, Señor, que hayamos cometido, toda mentira, Señor, perdona toda mentira, Dios, toda indiferencia. Indolentemente dices aquel que no hace la obra de Dios, desechado, pero nosotros sí queremos hacerla conforme a tu propósito y tu voluntad. Y ayúdanos, Señor. Padre, gracias. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y conforme a la necesidad que hay en cada uno de ellos, te pido que esta noche traiga una visitación. Esta noche traiga un rompimiento de tu gloria. Esta noche, Señor Dios, mientras oramos, mientras nos arrodillamos para estar contigo, nos visites, Dios, y podamos, Señor, aprovechar la oportunidad que nos das para seguir adelante. Señor, estamos en tus manos y en tu mano continuamos.